En su Biblia, por favor, el libro es Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a estudiar hoy versículos del 2 al 16. La semana próxima concluimos esta porción bíblica, pero en el día de hoy pues vamos a simplemente enfocarnos en esta primera parte de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Le voy a dar un poquito de tiempo en lo que lo consigue. Primera de Corintios se encuentra después del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Y para los que nos visitan en la tarde de hoy, otra vez le damos una cordial bienvenida. Dentro de unos momentos vamos a leer esa porción bíblica. Pero mientras nos acomodamos, le anticipo que nosotros hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios por espacio de 6 o 7 meses. Y en esencia, la esencia del libro de Primera de Corintios, ¿de qué trata el libro de Primera de Corintios? Son instrucciones de parte de Dios por medio del apóstol Pablo a la iglesia que se reunía en una ciudad cosmopolita, una big city, una ciudad grande, si usted quiere, que se llamaba Corintios, hace 2000 años atrás. Esa iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. Era una iglesia con toda clase de complicaciones, toda clase de problemas. Pablo, movido por el Espíritu Santo, le envía estas cartas, estas epístolas a esta iglesia con el propósito de darle instrucciones a esa iglesia en cuanto a cómo el cristiano vive su vida, cómo se vive la vida cristiana. Primera de Corintios lo que hay es una instrucción en cuanto a eso. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Y la otra cosa que él enfatiza es cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar, cómo se debe conducir. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas secciones, lecciones, servicios, cultos, los últimos 6 o 7 meses. Hemos visto, entre otras cosas, algo que es fundamental para todo ser humano. Y particularmente, diría yo, en este día, a los que nos visitan, que no son de Cristo, que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, que no le han confesado como el Salvador de su alma y Señor de su vida, hay una verdad encerrada en este libro que es gloriosa y que nos mueve a todos a seguir a Jesucristo, en convertirnos en verdaderos seguidores de Jesucristo. Y es el hecho de que la cruz de Cristo, lo que simboliza la cruz de Cristo, no el artefacto o el objeto de metal o de madera o de plástico que nos podamos ubicar en el cuello, en una cadena, o que tengamos en el cuarto de nuestra casa. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de redención, lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo tiene, como hemos visto, el poder de transformar todos los aspectos de la vida del creyente. Amén. Esa es una verdad que está encerrada ahí y que la hemos estado viendo en cada uno de los capítulos que hemos estudiado. La cruz de Cristo puede y debe transformar todos los aspectos de la vida del creyente. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? O sea, si es seguidor de Cristo, pues no hay un aspecto de su vida, sea su rol como padre, sea su rol como esposo, sea su rol como trabajador, sea su rol como empresario, sea su rol como hijo, sea el rol que sea, como ejemplo para sus hijos. La cruz de Cristo, lo que Cristo hace en la cruz del Calvario, la redención que Él compró para nosotros, aplicada en la vida de todo seguidor de Cristo, puede y debe transformar todos los aspectos de la vida del creyente, y no solamente del creyente, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a considerar la forma singular
Unique, the unique way, la forma única, singular. Esa palabra la vamos a repetir varias veces en la tarde de hoy. La forma singular en que la cruz de Cristo afecta lo que estamos haciendo en este momento. Cómo la cruz de Cristo afecta las reuniones de los cristianos. Esta es una reunión de cristianos. Cuando hay un estudio bíblico en casa de la hermana Daisy, o en casa de la hermana Ana, o en casa de la hermana Rosa, o en casa de cualquier hermano, esa es una reunión de cristianos. En inglés diríamos a Christian gathering. Lo que vamos a ver es cómo la cruz de Cristo afecta estas reuniones de cristianos. Lo que hacemos en este momento, este es el culto a esa frase, esa palabra me encanta, el culto. Vamos para el culto. Esa es la frase que utilizaban los creyentes, los cristianos hace 20 o 30 años atrás. No era servicio, era el culto. Cuando nos reunimos a dar culto, en el culto al Señor, esa es una reunión de cristianos, de seguidores de Jesucristo. Y lo que vamos a ver en la tarde de hoy es cómo la cruz de Jesucristo afecta la realización o cómo esa reunión se conduce. Lo vamos a hacer porque la cruz de Cristo, o lo que Cristo hace en la cruz del Calvario, el poder transformador de Jesucristo, afecta todos los aspectos de nuestra vida. Afecta la forma en que nos vestimos. Afecta la forma en que actuamos. Afecta la forma en que hablamos. Y como hemos visto en los capítulos 8, 9 y 10, afecta la forma en que comemos y cómo bebemos. ¿Sí o no? Si no me cree, simplemente regrese para atrás y usted se va a dar cuenta porque de eso es que está hablando. Cuando hablaba acerca de la libertad que tenemos en Cristo y de cómo el verdadero seguidor de Jesucristo tiene esa disposición de echar a un lado sus derechos, si el ejercerlo va a implicar que uno más débil tropiece, y ya hemos hablado mucho sobre el particular. En el capítulo 10 vemos una porción bíblica que vale la pena considerar como trampolín en la tarde de hoy. En 1 Corintios capítulo 10, si tiene su Biblia, en el versículo 31, si usted lee, se da cuenta que la Escritura dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, en otras palabras, sea lo que usted haga, sea comer, beber o sea lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. That's a good thing to do. Esa es una buena meta, esa es un buen incentivo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, que todo lo que nuestra familia haga, lo haga para la gloria de Dios. Con eso en mente, en el hecho de que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, vamos a pensar entonces en términos de cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos como iglesia, right? Como seguidores de Jesucristo. La pregunta entonces es: ¿cómo es que los seguidores de Jesucristo pueden reunirse en el culto de alabanza y adoración, que es lo que tenemos hoy? Pueden reunirse en el estudio bíblico que tuvimos a las 11 y que tenemos el miércoles de la noche. Pueden reunirse en el grupo de oración, que hay uno por el lunes y uno el jueves. ¿Cómo los seguidores de Jesucristo pueden reunirse para la gloria de Dios? De eso se trata esto. ¿Cómo los seguidores de Jesucristo pueden y deben reunirse para la gloria de Dios? Ahora, ese es el tipo de pregunta, escuche por favor, que el apóstol Pablo comienza a responder en el contenido de este capítulo 11 del libro de Primera de Corintios. Y cuando leemos esta porción bíblica que habla acerca de lo que las mujeres se ponen en el pelo y de un sinnúmero de cosas que son en el día de hoy un tanto controversiales, cuando habla de todas esas cosas, simplemente lo que Pablo está haciendo es que le está recordando a la iglesia de Corintios y a nosotros en el día de hoy algunas características, algunos distintivos
que deben estar presentes cuando los seguidores de Cristo se reúnen. Algunas características. Esto debe ser de esta forma. Este es un distintivo. Esto separa a la reunión de los seguidores de los Orlando Magic o de los demócratas o de los republicanos. Las reuniones de los Club de Leones, el Club de Rotarios. Hay unos distintivos, hay unas características que separan o que provocan diferencia entre ese tipo de reunión y la reunión de los verdaderos seguidores de Jesucristo. De eso es que trata esta porción bíblica. Que el Señor nos ayude a tener la disposición humilde de decir: Señor, aquí yo estoy, aquí tú enseñas, y lo que tú me digas, yo lo pongo en práctica. Dios permita que esa sea la disposición de cada uno de los que nos encontramos aquí en la tarde de hoy. Así que, a manera de respeto y consideración, reverencia a la autoridad de Dios en su santa palabra, nos vamos a poner de pie y vamos a leer de forma antifonal, de forma responsive way, esta porción bíblica que es 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Está en su Biblia, está en la primera parte de su bosquejo, está en la pantalla. Así que donde quiera que usted lo pueda leer, pues vamos a leerla todos como cuerpo del Señor Jesucristo. Y otra vez, el contenido de todo esto, lo que nos lleva a nosotros es a considerar cuáles son estos distintivos, cuáles son estas características que deben imperar, que deben reinar en la reunión de los cristianos. By the way, repita conmigo: en la tarde de hoy, yo estoy en medio de una reunión de cristianos. This is what this is. Yo estoy en el servicio, estoy en el culto. Pues sí, you're right, ¿sabe? El servicio, el culto, pero en esencia es una reunión de cristianos. Aquí se dan instrucciones en cuanto a algunas cosas que deben estar presentes. Yo leo el primer versículo y usted lee el subsiguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ya, eso nada más es suficiente para que muchas personas digan: ¡pum! Me apagué, no voy a escuchar más. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, simplemente que se cubra. El varón debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Si el primer pasaje no fue suficiente para irse, este ya es más todavía. Right? Versículo 8. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La naturaleza misma, versículo 14, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Todo es el último versículo.
Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? This is a good question, right? ¿Cuál es la costumbre que él dice? Si alguien quiere discutir aquí, sepa que en cuanto a nosotros, a la iglesia de que Pablo está dirigiendo, y tampoco a ninguna de las iglesias de Dios, tenemos tal costumbre. ¿Cuál es la costumbre? ¿Cuál es la costumbre que ellos no tienen? ¿Y cuál es la costumbre que ellos tienen? Y acuérdense, esto está hablando aquí de cómo deben conducirse las reuniones de los seguidores de Cristo. Amén. God is good. All the time. All right, pues siéntese por favor, saque su lapicero, mantenga su Biblia cerca y dispóngase a recibir lo que Dios tenga para usted. Vamos a ver características que gobiernan las reuniones de los seguidores de Jesucristo. Posiblemente hoy veamos 3 y la semana que viene veamos algunas otras. Pero por lo menos vamos a ver hasta donde el Señor nos permite llegar en la tarde de hoy. Características que gobiernan las reuniones de los seguidores de Jesucristo. Ahora bien, si se dio cuenta mientras leíamos, algo que no hacemos normalmente, yo me tomé la libertad de hacer algunos comentarios en cuanto a que este versículo es suficiente para que algunas personas se paren y digan, a esa iglesia yo no voy más nunca. El contenido de esta porción bíblica es seriamente desafiante en primera instancia porque 2000 años, un poquito más o un poquito menos, nos separan del contexto original en el cual todo esto fue escrito. 2000 años atrás. Lo que fue escrito 2000 años atrás es desafiante para nosotros porque el contexto en que nosotros vivimos es distinto al contexto cultural de aquel tiempo. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir. Usted y yo no conocemos todos los detalles de la cultura de la ciudad que se llamaba Corintio en aquel entonces. Sabemos algunas cosas, sabemos lo que se ha escrito, comentaristas bíblicos, sabemos lo que algunos filósofos griegos y romanos seculares han escrito acerca de la cultura greco-romana en aquel entonces. Pero nosotros no tenemos toda la información con relación a esa cultura. Usted y yo no sabemos qué era lo que las mujeres usaban. Usted y yo no sabemos cuándo era que las mujeres lo usaban. Usted y yo no sabemos en qué lugares lo usaban. Y sobre todo, usted y yo no sabemos por qué razón ese issue en particular es atendido en ese momento y en ese lugar. ¿Cuál issue? El issue que Pablo está atendiendo. Pablo está dando instrucciones porque hay algo que no está bien con relación a la forma en que la mujer se está vistiendo en el contexto de las reuniones de los cristianos. Amén. O sea, nosotros no sabemos mucho de lo que está pasando. Cómo usaban, cuándo lo usaban y sobre todo no sabemos específicamente qué es lo que motiva a Pablo a atender ese asunto en la forma tan seria y categórica en que lo hace. Y detrás de mi comentario lo que está es una precaución. Y es porque precisamos ser cuidadosos, porque si no lo somos, muy fácil podemos terminar envolviéndonos en toda clase de especulaciones en cuanto a esto, en cuanto a aquello, era tal cosa, era tal tipo de paño, era una mantilla, era porque lo usaban en tal lugar o en que otro lugar. Si no somos cuidadosos, podemos caer en toda clase de especulaciones en cuanto a esto, aquello, perdiendo de vista, esto es lo que es importante, familia, el significado
claro que tiene el texto. Porque aun cuando el texto hace referencia a un sinnúmero de cosas que son desafiantes para nosotros porque nos separan 2000 años y no tenemos información sobre el particular, el significado del texto es claro. Así que debemos evitar la tentación de estar enfocándonos en esto, aquello, otro, cosas específicas, y debemos enfocarnos en el significado claro de la porción bíblica. Así que vamos a ver algunas características. Características que gobiernan, que deben imperar, que deben regir las reuniones de los seguidores de Jesucristo. Y nuevamente, estamos en medio de una reunión de seguidores de Jesucristo. Amén. O sea, una de las características que debe regir esta reunión es, escriba por favor, o no escriba todavía, una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. Eso debe gobernar esta reunión. Una sumisión de buena gana. Todos sabemos lo que es estar sometido o sumiso de buena gana y de mala gana. ¿Right? En lugares de trabajo tenemos personas que no son muy amables, amorosas con nosotros, y ellos son la autoridad y no son muy amorosos que digamos, y nosotros tenemos que someternos a ellos. Y si nos sometemos porque no nos queda otro remedio. Aquí estamos hablando, ese no es el caso aquí. Aquí estamos hablando de que en esta reunión, uno de los distintivos de esta reunión es que debe haber una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. Nuevamente, Pablo lo que está hablando aquí es en cuanto a lo que sucede cuando los seguidores de Jesucristo se reúnen. Y en el proceso está enfatizando algunas características distintivas que deben ser evidentes en las reuniones. Eso debe ser evidente en esta reunión. Que haya una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa, Dios te bendiga, del Dios de la Biblia. Amén. Si Dios dice que esto es lo que hay que creer, lo creemos. Si Dios dice esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. Si Dios dice esto no lo vamos a hacer, no lo hacemos. Y lo hacemos de buena gana. Pablo comienza haciendo hincapié en la necesidad de que todos se sometan de buena gana a la autoridad amorosa. Ahora, con esto hay un problema. Sígame, por favor. En el momento en que esta cultura en que tú y yo estamos viviendo, para algunos de nosotros que somos ya entrados en años, en mi caso, yo tengo 64 años, y los que son de 50 para arriba, pues quizás no tenemos tanto problema con la palabra autoridad, porque crecimos en un momento en que se respetaban y se consideraban las autoridades. No es como en el día de hoy. Pero los que son más jóvenes, mientras más jóvenes son, más difícil es recibir de buena gana la palabra autoridad. Y el problema es que cuando mencionamos la palabra autoridad, rápido pensamos, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en qué? ¿En buenas autoridades o pensamos en los abusos de la autoridad? En los abusos de la autoridad. Sin embargo, si somos honestos y nuestra mente está clara, tenemos la mente en el lugar que debemos tenerla, sabemos que la autoridad es algo bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sobre todo cuando es una autoridad que es movida por amor. Es bueno que los padres tengan autoridad amorosa sobre sus hijos, ¿sí o no? En distintos momentos, en especial cuando ellos quisieran comer todos los días en McDonald's. Right? ¿Sabes? ¿Tienen autoridad de decirles no? Simple la ilustración, pero me hago entender. En la iglesia de Jesucristo, el principio de sumisión de buena gana a la autoridad amorosa puede evidenciarse de tres maneras. Escriba la primera. Aquí, cuando nos reunimos, todos nos sometemos a la palabra.
Y la palabra es con P mayúscula, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Pablo comienza este segmento, en cierta forma, alabando a los corintios, precisamente por eso. En el versículo 2, fíjese que dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y miren lo que dice: y retenéis. Retenéis implica no solamente agarrarse de algo, sino mantenerlo en práctica. Tú retienes, te mantienes actuando, viviendo, conduciéndote. Y retenéis las instrucciones tal como yo os las entregué. Así que Pablo está alabando a los corintios por mantener las instrucciones, enseñanzas y tradiciones que él, Pablo, les había pasado. Algo que de paso le otorga uniqueness, singularidad, a este culto de adoración que estamos haciendo en el día de hoy. Escuche bien. En este momento, 1:30 de la tarde del 6 de septiembre del año 2015, en este país y alrededor del mundo hay toda clase de personas reunidas con el propósito de hablar de toda clase de cosas. Hay personas reunidas con el propósito de hablar de política. Hay personas reunidas con el propósito de hablar de deportes. Hay personas reunidas con el propósito de hablar de la cultura. Hay personas reunidas con el propósito de hablar de entretenimiento, otros de hablar de comida o lo que sea. Y el punto es que usted y yo estamos reunidos aquí, escuche ahora, en el día de hoy, la tarde de hoy, estamos aquí reunidos con el propósito de hablar acerca de cómo la mujer se cubría la cabeza durante el primer siglo. Gloria. Para algunas personas hablar de este particular es nonsense, no tiene sentido, y en el mejor de los casos, that's old fashion, es una cosa anticuada. Pero el hablar de cómo las mujeres se vestían, se cubrían hace 2000 años atrás, es una de las cosas que hace las reuniones de los cristianos algo único, algo singular. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir. Una de las características, una de las cosas que evidencia nuestra sumisión de buena gana a la autoridad amorosa, es la autoridad de Dios, es que todos nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Right? Y el punto aquí es que cuando nosotros nos reunimos, nosotros no determinamos la agenda. Dios determina la agenda. Amén. Y lo que Dios determina es lo que nosotros pensamos. Lo que Dios determina es lo que nosotros hablamos. Lo que Dios determine es lo que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida. La aplicación de esto que quiero decir en este momento es lo siguiente. Nosotros somos un grupo de personas que nos reunimos los domingos y de paso los miércoles para escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Y lo hacemos con una determinación bien clara. Y la determinación que nosotros tenemos es que cuando Dios por medio de su palabra diga esto hay que creer, ¿nosotros qué? Y cuando Dios dice esto es lo que hay que hacer, ¿nosotros qué? Ahora la pregunta es, ¿cuántos están de acuerdo con eso? It needs to be like that. Debe ser de esa forma. Y decimos amén, gloria a Dios, sí hermano, seguro que sí. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a decir, yo me voy a reunir, yo voy el domingo y lo que Dios diga que yo haga, yo lo voy a hacer? Y lo que Dios diga que yo crea, yo lo voy a creer. ¿Por qué razón? Lo hacemos porque de buena gana sometemos nuestras vidas a la palabra de Dios. De buena gana sometemos nuestras vidas a la palabra de Dios.
Y de buena gana sometemos nuestras vidas a la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios representa la autoridad amorosa de Dios sobre nosotros. Si nunca lo he visto de esa forma, así es como debe verlo. Si no lo ha visto de esa forma, precisa verlo de esa forma. Y es la forma, con la ayuda de Dios. La palabra dice que algunas cosas las podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo, right? ¿Sabes? Y esa es la forma en que nosotros precisamos comunicarles las verdades bíblicas a nuestros hijos. No es decir, hay que creerlo, y créalo, y recíbalo. ¿Por qué lo voy a recibir? Si lo recibo, claro que lo recibo. Pero lo recibo con firmeza y seguridad porque sé que lo que estoy recibiendo representa la autoridad amorosa de Dios sobre mí. Otra cosa que vemos en cuanto a la sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. Todos nos sometemos a la palabra. Y la segunda cosa que vemos que Pablo nos dice, característica de los que gobiernan las reuniones de los seguidores de Cristo, es que los hombres específicamente son sumisos al Señor. El hombre es específicamente al Señor. En otras palabras, que el hombre de buena gana se somete a la autoridad amorosa de Cristo como su cabeza. ¿Está ahí o no está ahí? Versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es que, subraye eso, por favor. Esto no es invención del pastor Edwin, el pastor Marcel, el pastor, eso es la palabra de Dios. Claramente, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza de todo varón. Y en el versículo 4, mira lo que dice. Dice, como Cristo es la cabeza de todo varón, versículo 4 dice, por lo tanto, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Just for your information. La palabra cabeza es utilizada dos veces ahí. Una tiene un contexto físico y una tiene un contexto espiritual. Amén. Digo, todo varón que ore y profetiza con su cabeza cubierta, esa es la cabeza física esta. El cacumen, como dirían en mi país. Right? O el cocote, como quieras. Y la otra dice, y deshonra su cabeza, ahí está hablando de su cabeza espiritual, que es ¿quién? ¿Quién es quién? Cristo. Aleluya. All right? Son otras palabras. Que el hombre que ora y profetiza con la cabeza física cubierta, deshonra su cabeza espiritual, que es Cristo. Eso es lo que dice ahí. Pero hace un momento, cuando comenzamos, establecimos que este pasaje es un pasaje desafiante porque nosotros hay un espacio, hay una pared de 2000 años entre el contexto cultural en que esto se está desarrollando y el momento histórico que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, este es uno de esos casos donde no tenemos toda la información. Y por lo tanto no sabemos, escuche, por qué el hombre cubrirse la cabeza puede traer deshonra a Cristo en la cultura y en la iglesia de Corintios. I hope you see that, ¿sabe? Nosotros no tenemos toda la información. Lo que sí sabemos es que, porque Pablo está diciendo que si el hombre decidía cubrirse la cabeza en el contexto de Corintios, de la iglesia de Corintios de aquel entonces, estaba deshonrando a Dios. Lo que no sabemos es por qué era de esa forma. Amén. Lo que sí sabemos es que el hombre era llamado específicamente a ser sumiso a Cristo porque Cristo es su ¿qué? Dígalo fuerte, por favor. Más fuerte, es su cabeza. ¿Qué quiere decir? Su autoridad. ¿Es una autoridad mean, ugly o una autoridad amorosa? Amorosa. Eso sí sabemos.
que el hombre es llamado específicamente a ser sumiso a Jesucristo, y la forma de expresar esa sumisión, escuche, la forma en que el hombre expresaba esa sumisión en lo que estamos leyendo aquí era orando y profetizando con la cabeza al descubierto. That we know, ¿sí o no? Y lo contrario se puede decir también. Que si el hombre decía, pues yo voy a orar y a profetizar con la cabeza descubierta, estaba demostrando que su falta de qué. Empieza con S. S-U-M. S-U-M-I. Sumisión. Su falta de sumisión a Cristo. Right? Escucha, ¿sabes? Cuando el hombre profetizaba y oraba con su cabeza cubierta, estaba demostrando, estaba evidenciando su sumisión a su cabeza, que es Cristo. Y el hombre decía, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a orar con la cabeza cubierta. Al hacerlo, estaba demostrando su falta de sumisión a su cabeza, que es Cristo. ¿Eso está claro, sí o no? Please. Right? La otra cosa que vemos aquí es que la mujer específicamente es sumisa al hombre. Ahora bien, esto de ninguna forma implica que la mujer no tiene que ser sumisa a Cristo. Pues la Escritura enseña que también ella precisa ser sumisa a Cristo. En el versículo 3, Pablo enseña que el líder o la autoridad amorosa de la esposa es su esposo. Mira lo que dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Está claro. Y quiero que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer. Eso también está claro. Versículos 5 y 6, mira lo que dice. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. ¿Cuál cabeza está deshonrando? La cabeza que Dios le ha otorgado a ella, que es su qué? Su esposo, ¿right? ¿Sabe? Otra vez, cabeza física y cabeza espiritual. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. La cabeza descubierta es la cabeza física de ella. Si no se pone un paño, una mantilla o lo que sea, en ese contexto cultural de hace 2000 años atrás que nosotros no sabemos cómo era, por qué era, cuándo era, o la razón por la cual Pablo está insistiendo en que fuera de esa forma. Si la mujer decidía orar sin la cabeza, sin cubrirse la cabeza, estaba deshonrando su cabeza espiritual, y su cabeza espiritual era su esposo, porque es lo mismo que si se hubiese rapado, que es peor todavía. Si la mujer no se cubre, peor me refiero, es más deshonroso todavía, es lo que quiero decir. Si la mujer, en aquel contexto, obviamente, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, pues entonces que haga lo que debe hacer, que es cubrirse. Otra vez, nosotros no conocemos todos los detalles culturales sobre este asunto. Pero lo que es obvio, lo que es claro, es que si una mujer estaba orando o profetizando con la cabeza al descubierto en la cultura de Corintios, ¿estaba haciendo qué? ¿Estaba deshonrando a quién? A su esposo. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la porción bíblica dice. Y el punto de Pablo es este. El punto de Pablo es este. Que cuando una mujer está orando o profetizando, ella precisa hacerlo en una forma en que honraba a su esposo como la autoridad amorosa de su vida. Y la forma cultural en aquel entonces, en el contexto que Pablo está hablando de honrarlo, era cubriéndose la cabeza. La mujer que decía, yo honro la autoridad amorosa que Dios ha puesto. Hermana, no se me desconecte ninguna, por favor. Porque donde usted quiere que lleguemos, vamos a llegar ya mismo. ¿Y a dónde es que quiere? A los abusos, que usted es lo que usted quiere llegar. We're going to go there, ya mismo. ¿Abuso de qué? Abuso de la autoridad.
Pero antes de llegar ahí, vamos a recibir qué es lo que dice la palabra. Qué es lo que Dios está diciendo en esta su santa palabra. Quiere decir que la mujer que decía, yo honro a mi esposo como mi autoridad, la autoridad amorosa de mi vida, esa mujer lo demostraba haciendo ¿qué? Cubriéndose la cabeza. That's what he's talking about here. Ahora bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que la gente de Corintio en el primer siglo, al igual que la gente del siglo XXI, en el día de hoy, al escuchar esa amonestación de Pablo, se iban a resistir, se iban a frustrar, se iban a llenar de contrariedad. ¿Qué es eso de que la cabeza de la mujer es el esposo? Give me a break. Pablo, ¿no es eso que tú acabas de decir machista? ¿No es eso que acabas de decir chauvinista? ¿No es eso que acabas de decir arrogante? Usted me está diciendo a mí, Pablo, señor Pablo, que la mujer no tiene el mismo derecho que tiene el hombre a orar y a profetizar con la cabeza descubierta. What's your problem? Ese es el tipo de respuesta que es de esperarse, según Pablo, hace 2000 años atrás. Y es el mismo tipo de respuesta que es de esperarse en el día de hoy. Así que Pablo, consciente de la argumentación que la propuesta de él iba a generar, como hemos visto tantas veces, Pablo sabe cómo la gente va a bregar, cómo va a responder, y él inmediatamente dice algo y le da la respuesta a las preguntas que la gente va a hacer. Consciente de las interrogantes que su propuesta va a generar, Pablo establece o expone las bases para su argumento. Lo primero es, dice Pablo, hay que tomar, esto yo lo digo en cuanto a que el varón es la cabeza de la mujer, tomando en consideración la creación. Está en sus notas. Versículo 8 dice, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Escriba esto en sus notas, por favor. Pablo está diciendo que debemos considerar el orden de Dios en la creación. Y está diciendo que debemos considerar el diseño de Dios en la creación. We should do that. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Right? El verdadero seguidor de Cristo se somete de buena gana a la autoridad amorosa de Dios. Y esa autoridad amorosa de Dios está expresada en la santa palabra de Dios. Amén. La Escritura nos dice, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pablo entonces identifica el orden de Dios en la creación. Right? Simple. El hecho de que el hombre fue creado primero y la mujer después, no fue por coincidencia. That's the whole point. No fue que Dios tiró una moneda al aire y dijo, cara o cruz. Si sale cara, el hombre primero. Si sale cruz, la mujer primero. O si sale cara, la mujer primero. Si sale cruz, el hombre primero. It was not like that. Si usted lee la Escritura, mire para acá que es importante. Esto explica muchas cosas. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta que Adán y Eva, al igual que el resto del reino animal, pudieron haber sido creados al mismo tiempo. En la creación del reino animal, a excepto del ser humano, hembra o macho, macho o hembra, no vemos esa clase de diferenciación que vemos cuando se trata del ser humano. Pero en Génesis capítulo 2, el orden es distinto. De paso,
se me olvide. Génesis 2, right? ¿Sabes? ¿Cuál es Génesis 2? Génesis 2 es donde hay la narración de cómo Dios, viendo que el hombre estaba solo y no era bueno que estuviera solo, decide ponerle al hombre a dormir y saca del hombre una costilla y de la costilla crea a la mujer, y eso es lo que estamos hablando, right? Y eso es lo que usamos para argumento, un argumento bíblico, correcto. No estamos manipulando ni torciendo nada, eso es lo que dice la Escritura. El resto del reino animal fueron creados macho y hembra y se acabó. Con el ser humano, pues Dios creó al hombre y del hombre creó a la mujer. Eso se menciona en Génesis 2, pero no es el único lugar en la Biblia en que estamos hablando del orden de la creación. Right? Estamos hablando del argumento que Pablo está dando, porque había un problema en esta iglesia de Corintios. Pablo está dando un argumento a la objeción que algunas hermanas o personas o quien fuese pudiese tener al hecho de que Pablo establece, les recuerda que el hombre es la cabeza de la mujer. Y Pablo está rogando, vamos a mirar para la creación, vamos a ver el orden de la creación. ¿Quién nació primero? ¿Quién vino primero? Y el hecho de que uno haya nacido primero que el otro, haya venido primero que el otro, es significativo. That's the point. Pero ese no es el único lugar donde vemos que el orden de la creación es significativo. Ahí en sus notas o en la Biblia suya, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 13. Pablo está hablando acerca de los roles de liderato en la iglesia de Jesucristo. De eso está hablando. Versículos 12 y 13, escuchen lo que Pablo dice. O Dios, a través de su siervo, el apóstol Pablo. Dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que da como razón? All right. Bueno, para los que nos visitan, pasamos como 18 meses estudiando un libro que solamente tiene 5 capítulos, que es Primera de Timoteo. Hace como 2 años atrás. Y cuando llegamos al capítulo 2, estuvimos casi como 2 meses y medio estudiando el capítulo 2. Cada uno de estos puntos que son tan controversiales en el día de hoy. Pero la razón por la cual hacemos referencia a esta porción bíblica es que obviamente el orden de la creación es significativo. Porque esa es la razón por la cual Pablo dice que yo no permito que la mujer enseñe, punto, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque Adán fue formado primero y después Eva. Tienes una razón bíblica. Esa es la base del liderato masculino dentro de la iglesia. Y de acuerdo a la palabra de Dios en ese contexto, el orden de la creación tiene un significado teológico importante. La otra cosa que Pablo hace referencia es el diseño de Dios en la creación. Y dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo se está refiriendo nuevamente a Génesis capítulo 2, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo porque él necesitaba una ayuda adecuada para él y que fuera como él. La palabra es una ayuda idónea. En otras palabras, hecha a la imagen de Dios, pero diferente a Adán. Génesis 2:18 dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Interesante que en este capítulo 2, la frase ayuda idónea es mencionado en 2 ocasiones. Y el punto importante por encima de todo es que la palabra enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con un diseño único. Esto es diferente el uno al otro. Hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. La Biblia también nos enseña que Dios hizo eso. Agárrese bien, por favor, ¿ok? Porque si queremos entender
¿Qué es lo que la Escritura dice? Pues tenemos el mejor de todos los maestros, que no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que tenga la actitud correcta puede ser enseñado de Dios. Lo que es importante es que nos aseguremos que tenemos la actitud correcta. Que tengamos esa disposición de decir, Señor, aquí estoy, tú me enseñas y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Dios no solamente establece el orden en la creación, el diseño, sino que Dios lo hace basándose en la naturaleza divina. Where you get that from, Pastor Edwin? ¿De dónde usted sacó eso? ¿Usted está inventando todas esas cosas? Yo no me estoy inventando ninguna cosa, porque todo lo que estoy diciendo estoy sacándolo de la porción bíblica que estamos estudiando. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted está más que equipado o equipada para ir, releer y asegurarse de que lo que está escuchando de parte de este siervo de Dios es correcto o no es correcto. Pues esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es estudiar la Escritura y asegurarme que la estoy presentando, exponiendo de una forma que sea fiel a lo que la palabra de Dios dice. Sin agenda de ninguna clase. Basándose en la naturaleza divina. Versículo 3, miren lo que dice. Versículo 3, estamos en versículo 3, estamos estoqueados en el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, ya lo dijimos, es la cabeza de todo varón. Y quiero que sepáis también que el varón es la cabeza de la mujer. Pero quiero que sepáis también que Dios es la cabeza de Cristo. En cierta forma, escucha que es importante. And it's beautiful, es lindo, es libertador. Para el hombre y para la mujer, para los dos. En cierta forma, Pablo está argumentando que la imagen esta de sumisión de buena gana a la autoridad amorosa no solamente comienza con la creación. Pablo está sugiriendo, escucha que es importante, que la misma está basada en la naturaleza misma de Dios. Ahora, yo no sé ustedes que nos visitan, pero nosotros en esta iglesia, uno de los pilares, de los fundamentos, de los no negociables de nuestra iglesia, es que nosotros creemos en un Dios triuno. Nosotros creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y toda persona que quiera ser miembro serio de esta congregación tiene que creer eso. Esos son los no negociables. Si quiere levantar las manos y no quiere levantar las manos, no hay problema. Si quiere decir amén, aleluya, pero no quiere decirlo, tampoco hay problema. Pero cuando se trata de estas cosas, estos son no negociables. Nosotros creemos en un Dios triuno. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios inerrante. Esta es la corte final de arbitraje para todos los asuntos de nuestra vida. Aquí yo tengo mi opinión, mi esposa que está enfermita por allá tiene su opinión, pero aquí no es la opinión de ella o la mía, aquí es la opinión de Dios. Amén. So we believe that. Entonces, si vemos lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? ¿Sabes? Vemos que la palabra de Dios enseña que hay un solo Dios, que ese Dios es Padre, que ese Dios es Hijo y que ese Dios es Espíritu Santo, lo que conocemos como la Santa Trinidad. Es un Dios en tres personas. Ahí en sus notas escriba esto, por favor. ¿Por qué lo voy a escribir? Porque estamos tratando de ver el argumento que Pablo está utilizando para cuando Pablo dice, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es su esposo, y la cabeza de Cristo es Dios. Right? ¿Sabe? Entonces Pablo está haciendo referencia. Hey, pero where you get that from? De que la cabeza de la mujer es el hombre. Pues Pablo va a la creación, en el orden de la creación. Dios creó a uno primero y en el diseño de la creación. Pero entonces Pablo va más allá y Pablo va hasta la naturaleza misma de la divinidad, que es lo que estamos hablando en este momento. Right? The Godhead, divinidad en inglés, si usted quiere. Right? La palabra nos enseña, escriba esto, que hay tres personas de la Trinidad que son igualmente divinas.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha que esto no es doctrina ni como dicen por ahí, que la palabra mata. Ay, Señor. Muchas personas piensan que esa palabra mata es que la predicación, la enseñanza, la teología, la doctrina. No. Esta es la palabra inspirada de Dios. Esta es la revelación escrita de Dios. ¿Cómo va a matar? Esto es vida. Nos dice que las personas de la Trinidad son igualmente divinas. Divinas quiere decir que son Dios, son deidad. En otras palabras, que el Padre es Dios. El Padre es Dios y el Hijo es ¿qué? Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Esas tres personas, escucha que es importante, que tiene que ver todo esto con que si el hombre es la cabeza de la mujer, tiene mucho que ver. ¿Y por qué usted lo sabe? Pues porque es el argumento que él está utilizando para probar su caso, su argumentación, porque él sabe que las personas que estaban escuchando no les va a gustar. Son tres personas en la Trinidad que son igualmente divinas e igualmente dignas de toda gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en cuanto a valor, ninguno está por encima de la otra. El Padre no tiene más valor que el Hijo no tiene más valor que el Espíritu Santo. Eso no existe. La otra cosa que podemos decir es que las personas de la Trinidad son diferentes posicionalmente. Este es el argumento que Pablo está utilizando, dirigido por el Espíritu Santo, para probar su caso. Hermanas, en otras palabras, las tres personas de la Trinidad tienen distintos roles. Y también en determinadas circunstancias hay diferencia en cuanto a autoridad. Que es precisamente lo que Pablo está haciendo hincapié en este versículo número 3. Pablo está hablando de autoridad. Autoridad amorosa. Le está diciendo a todo varón, Cristo es tu cabeza, tu autoridad amorosa. Le está diciendo a la mujer, el esposo tuyo es tu cabeza, es tu autoridad amorosa. Y le está diciendo, y Cristo de paso, el Padre es tu autoridad amorosa. This is good stuff. En otras palabras, Cristo el Hijo se somete de buena gana a la autoridad amorosa de Dios Padre. That's what we're talking about here. Cristo no tenía problema con eso, porque Él desde siempre lo estableció. En Juan 4:34 Jesucristo dijo, mi comida, yo lo que es importante, lo más importante es esta comida. Bueno, lo más importante para mí es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es lo mío. Lo mío es hacer la voluntad de mi autoridad amorosa y terminar su obra, que es la redención. Bendito Cristo. Es lo que pasó en la cruz del Calvario, que nos da vida cuando estamos muertos en nuestros pecados, que nos transforma de adentro hacia afuera. Yo le pregunto, hacer la voluntad que el Padre le envió y acabar la carrera. Cristo no acabó la carrera que Él quería acabar. Él acabó la carrera que el Padre dijo, está en la carrera que tiene que correr. Yo le pregunto a usted, y usted me contesta, ¿hacer eso fue algo ofensivo para el Hijo? ¿Refleja eso una actitud machista, chauvinista de parte del Padre? No se desconecte, ni hombre ni mujer. ¿Qué es eso? Esto es lo que es. Esto es una autoridad amorosa y sumisión de buena gana operando en una relación preciosa. Eso es lo que es.
Esa es la respuesta. Es eso. Una autoridad amorosa y una autoridad amorosa del Padre. Gloria a Jesús. Right? Y una sumisión de buena gana del Hijo operando en una relación preciosa. Acabo de decirlo, pero en caso de que no me haya entendido, la interacción entre esa autoridad amorosa del Padre y la sumisión de buena gana del Hijo describe lo que usted y yo conocemos como el Evangelio de Jesucristo. That's what it is. Imagínate si es importante o no es importante. Gloria a Jesús. Alabado sea Jesucristo. En otras palabras, que debido a la sumisión de buena gana de Cristo, usted y yo tenemos vida eterna. Así que el concepto de supremacía y de sumisión, podemos decir que nunca tuvo comienzo, porque eso es lo que siempre ha estado presente en la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, el pecado ha distorsionado el principio de la autoridad amorosa y la sumisión. ¿Sí o no? ¿Lo ha distorsionado o no lo ha distorsionado? Claro que sí. Y muchas de ustedes han sido víctimas precisamente de eso. Han experimentado en carne propia como esposas y algunos de nosotros como hijos. Esa es la distorsión, la contaminación de ese principio bíblico que es la autoridad amorosa y la sumisión. Pero el hecho de que el pecado haya distorsionado esas verdades bíblicas no quiere decir que nosotros debemos abandonar el diseño de Dios en el matrimonio y en la iglesia. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alguien que yo respeto muchísimo, basándose en la naturaleza de Dios, escribió lo siguiente. Lo voy a leer. Dice, preste atención porque es un poquito profundo, pero no es muy difícil de procesar. Ok, dice, podemos decir que la relación de autoridad y sumisión entre iguales, right, dándose honor mutuamente, la relación de esposo y esposa bíblicamente es entre iguales. Podemos decir que la relación de autoridad y sumisión entre iguales, dándose honor mutuamente, dándose honor mutuamente, dándose honor mutuamente, es la relación interpersonal más fundamental y gloriosa en todo el universo. Ese tipo de relación, dándose honor mutuamente, una relación de autoridad y sumisión, autoridad amorosa, sumisión de buena gana, con el propósito de darse honor mutuamente. That sounds good, right? Suena chévere, suena apetecible. I want that. That would be good. Right? Tal relación permite diferencias interpersonales sin que haya mejor o peor. Y sin que haya más importante o menos importante. Termina este Señor diciendo, cuando comenzamos a detestar la idea de autoridad y sumisión, como es el caso de muchas personas en el día de hoy, quizás algunas personas aquí presentes hoy, cuando empezamos a detestar la idea de autoridad y sumisión, y no me refiero a las distorsiones y a los abusos, no, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a lo que Dios estableció. Cuando comenzamos a detestar la idea de autoridad y sumisión, comenzamos a meternos en algo muy serio, porque estamos comenzando a detestar a Dios.
Si no lo pudo procesar, tranquilo, tranquila. Yo le puedo sacar copia y se lo puedo dar y usted lo lee después y medita en el contenido del mismo. Pero el punto es que en la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Vemos este ejemplo, esta relación entre autoridad amorosa y sumisión entre iguales, dándose honor mutuo. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y cuando eso está presente, otra vez, ese tipo de relación permite que haya diferencias. Mi esposa es concreta y yo soy abstracto, ¿no? ¿Sabes? A ella le gusta la mecánica, a ella le gusta la carpintería y a mí lo que me gusta es estar leyendo y estar estudiando y cosas así. ¿Quién está correcto, ella o yo? Los dos, punto. Esa es ella y yo soy yo, ¿sabes? Pero entonces, si nosotros no vivimos, escuche por favor, en este contexto que estamos hablando de reconocer una autoridad amorosa y de un sometimiento de buena gana, right? ¿Sabes? Pues entonces eso nos va a permitir, con el propósito de darnos honor mutuamente. Yo quiero honrar a mi esposa y mi esposa quiere honrarme a mí. Eso es lo que nos mueve. ¿Por qué mi esposa quiere honrarme a mí? Yo quiero honrar a mi esposa. Porque cuando mi esposa me honra a mí, ella honra a Dios. Y cuando yo honro a mi esposa, yo honro a Dios. Y como el propósito primario de nuestra vida es honrar a Dios en todas las cosas, no tenemos ningún problema en honrarnos mutuamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí la cuestión no es mi esposa, no es mi esposo. Aquí la cuestión es, ¿quién es Dios? Gloria a Dios. ¿O qué va a hacer Dios en mi vida? La otra cosa que Pablo dice, la mujer debe ser específicamente sumisa al hombre, tomando en consideración la creación, basándose en la naturaleza divina. Y la otra cosa que dice es en consideración a los ángeles. Versículo número 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Estamos hablando de lo mismo, no se pierda. Sí. Todo este tiempo Pablo está hablando de la misma cosa. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Right? Ahora bien, yo no tengo la menor idea de lo que eso quiere decir. I have no clue, de verdad. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Por causa de los ángeles. Aparentemente, eso ayudaba a reforzar el argumento de Pablo en 1 Corintios. Algo tiene que haber eso reforzado, right? Que de alguna manera, creer eso reforzaba la idea de que la mujer, en el contexto de la iglesia, debía ser sumisa al hombre. Por otro lado, se puede inferir que los ángeles son el mejor ejemplo de subordinación en cuanto a las criaturas. Yo no voy a ser dogmático, pero se puede asumir eso. De la misma forma, la idea de tomar en consideración, de respetar, de tomar en consideración la respuesta a la actitud de los ángeles es enseñada en la Escritura. Mateo 18, 10, Hebreos 1, 4 a 2 y 18, Efesios 3, 8 y 10 son ejemplos de lo que acabo de decir en este momento y no tenemos mucho tiempo y por eso no voy a meterme de lleno, pero lo tiene ahí en sus notas. Así que yo no sé con claridad qué es lo que eso quiere decir cuando dice que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Yo no sé. Lo que sí para mí es claro es que uno de los distintivos, características más claras en la reunión de los seguidores de Jesucristo es la sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. That I know. Eso yo lo sé. Eso está bien, pero que bien es claro. También es claro para mí, escuche que es importante, que en tiempos como estos, donde la sumisión y la autoridad tienen connotaciones negativas y los distintivos de género, ¿qué es eso? Lo que es un hombre con una mujer. Los distintivos de género son negados, son ignorados.
En tiempos como estos, nosotros precisamos ser intencionales y asegurarnos que estos distintivos gobiernen nuestras reuniones. ¿Cuáles distintivos? Distintivos donde haya una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si eso es cierto, también es cierto que precisamos ser sumamente cuidadosos y no llevar estos principios o ideas acerca de la autoridad y a la sumisión demasiado lejos. Porque si no somos cuidadosos, llevamos estos principios de sumisión y autoridad demasiado lejos, vamos a terminar haciendo lo mismo que muchas personas, la mayor parte de la gente está haciendo, que es abusar de eso. Amén. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, restaurar de forma tal y muchas otras cosas, buenas todas, de forma tal que el hombre y la mujer de Dios sean perfectamente preparados para toda buena obra. El Espíritu Santo de Dios que inspira al apóstol Pablo y a todos los escritores de la santa palabra de Dios, que es Dios, consciente de la posibilidad de llevar demasiado lejos el principio, los conceptos de la autoridad y la sumisión y terminar abusando de ellos. Ese mismo Espíritu Santo que inspira a Pablo para escribir estas cosas, e inmediatamente lo inspira nuevamente y nos da otra característica, otro distintivo en la iglesia del Señor, en las reuniones, cuando nos reunimos, y es tenemos que tener un entendimiento piadoso de la reciprocidad de géneros. ¿Qué es eso? Right? ¿De qué usted está hablando? Entendimiento, yo sé lo que es tener un entendimiento, pues entender. Piadoso. ¿Qué es piadoso? Es un entendimiento que esté afín con los principios y las verdades de Dios. Que esté de acuerdo con lo que Dios dice. Un entendimiento que vaya cogido de la mano de Dios. Un entendimiento que tenga una perspectiva bíblica. Esa es una característica de las reuniones de los seguidores de Cristo. Eso tiene que estar presente, un entendimiento conforme a la palabra de Dios de la reciprocidad de géneros. Y yo le explico lo que es. Pablo está consciente de la posibilidad de los abusos y atiende el asunto de la posibilidad de los abusos en los versículos 11 y 12. Hermanas, alaben al Señor. Versículos 11 y 12, la Escritura dice, pero en el Señor, después que ha dicho todas las cosas que ha dicho, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, en otras palabras. En caso de que a los hombres se les suban los humos a la cabeza, el hombre precisa tener claro que ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiese sido por una mujer. Estamos hablando de iguales. Y el punto que necesitamos entender, hermanos y hermanas también, seguidores y seguidoras de Cristo, el punto que necesitamos entender es que el hombre y la mujer se necesitan el uno al otro. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué se necesitan uno al otro? ¿Porque usted lo dice? Estoy poniéndome yo en la posición de algunos de ustedes. No porque yo lo diga. El
punto aquí es que el hombre y la mujer se necesitan uno al otro, porque Dios nos creó y nos diseñó para que fuéramos mutuamente interdependientes. Ese es el diseño de Dios. ¿Alguien se atreve a decir amén? Amén. Gloria a Dios. That's it. Quiero hacer dos o tres cositas aquí. Primero, el hombre y la mujer se complementan el uno al otro. Right? Y escuche que esto es importante. Nos complementamos como esposo y esposa en el matrimonio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero escuche también. Nos complementamos como hombre y mujer y en la iglesia. ¿Got it? De la misma forma que nos complementamos como esposo y esposa en el matrimonio, nos complementamos como hombre y mujer en el contexto de la iglesia. No miss that point. Importante. Escríbase estas dos cosas. El hombre y la mujer tienen el mismo valor. Gloria a Dios. Y el hombre y la mujer tienen roles singulares, unique, específicos. El hombre y la mujer tienen el mismo valor y el hombre y la mujer tienen roles singulares. Punto. José y yo tenemos el mismo valor en el matrimonio. Pero José y yo tenemos roles distintos, singulares en el matrimonio. ¿Sí o no? ¿Es o no es de esa forma? ¿Podría yo en algún momento de mi vida dar a luz, parir? No. Definitivamente que no. Eso es parte de la creación y el diseño de Dios. Y no es lo único. Cuando decimos que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, es importante señalar que muchas personas cometen el error de asumir que su misión de alguna forma implica que la mujer es inferior al hombre. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia usted encuentra eso. La Biblia no enseña en ningún lugar que la mujer sea inferior al hombre. Aún el versículo 7 que leímos hace un momento es un poquito mal interpretado, donde dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, el varón, él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Y qué es eso? What is that? Eso es prejuicio. Hay personas que dicen que Pablo estaba ahí hablando su opinión y que nosotros lo que debemos hacer es sacar todos esos comentarios prejuiciados de Pablo, sacarlos de la Biblia y todo el mundo se va a llevar bien. Es una proposición que se hace frecuentemente en el día de hoy. Hay una persona que puede leer eso, alguna mujer posiblemente, y pensar, ¿quiere eso decir que la mujer no fue creada a la imagen de Dios? ¿Quiere eso decir que la mujer no refleja la gloria de Dios? Of course, eso es un disparate. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que la palabra enseña que Dios creó al varón y a la hembra a su imagen. Los creó ambos con igual dignidad. Alabado Cristo. Los creó ambos reflejando su gloria. El hombre y la mujer reflejan ambos la gloria de Dios. Pero escuche, por favor. Escuche, bendito sea el Señor. No me oiga, sino escuche. El hombre y la mujer fueron creados para reflejar nuevamente la gloria de Dios. Pero fueron creados para reflejar la gloria de Dios en una manera única y singular. No entendí. Reflejamos la gloria de Dios en formas únicas y singulares como hombre y como mujer. Reflejamos la gloria de Dios como hombre. El hombre refleja la gloria de Dios como hombre. Y la mujer refleja la gloria de Dios como mujer. Así. La otra cosa que vemos es que el hombre y la mujer tienen roles singulares. Esto lo explica mejor. Es precisamente lo que Pablo está enfatizando en esta porción bíblica, que el hombre y la mujer tienen roles singulares. Ahora, ¿cómo el hombre refleja la gloria de Dios? En este pasaje, en este contexto nos dice, por medio de un liderato amoroso como cabeza de la mujer. Así él refleja la gloria de Dios. Y como la mujer refleja la gloria de Dios por medio de una sumisión de buena gana como ayuda idónea a su esposo.
La clave detrás de todo esto, en el matrimonio y en la iglesia, el hombre, lo que es clave, en el matrimonio y en la iglesia, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, pero tienen distintos roles. Así. ¿Se da cuenta? Allí es donde está el problema. Y no solamente tienen distintos roles, tienen el mismo valor, distintos roles, y esos roles se complementan el uno al otro. Ese es el diseño de Dios. Por lo tanto, lo último que está en sus notas, las diferencias entre el hombre y la mujer no deben ser minimizadas. Las mismas deben ser celebradas. ¡Alabado Cristo! Hace unos días atrás, no quiero extenderme, pero hace unos días atrás miraba en Fox News. ¿Sabes Fox News? No. Una situación en New York. Ahora, ¿tú sabes que eso en New York lo arreglaron bien bonito? En la Quinta Avenida es, ¿sabes? Donde antes aquello era prostitución y droga. Todas esas cuestiones, ¿sabes? Solo pusieron esos preciosos, en el día de hoy, ¿verdad? ¿Sabes? Pues ahora, ¿sabes? Ahora hay una cuestión de todo el mundo reclamando derechos y no sé qué. La última moda es... Hermanas, no se me agiten conmigo, por favor, ¿ok? Just you go and you check, Porque estamos hablando aquí en este momento que las diferencias entre hombre y la mujer no deben ser minimizadas. Hay diferencias. No deben ser minimizadas, que deben ser celebradas. Pues ahora, la última protesta que yo vi los otros días ahí en Fox era un grupo de mujeres, como 20 o 30 mujeres, que estaban diciendo, vamos a acabar con este prejuicio que hay en este país. ¿Por qué razón los hombres son los únicos que pueden salir a la calle sin camisa? That's not a joke. Se puede reír si usted quiere, usted tiene derecho a reírse. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando en este momento. Eso es así, de esa forma. Y obviamente el reportaje pues estaban cubriendo las partes de la mujer, ¿verdad? ¿Sabe? Pero otra vez, ¿sabe? ¿Cuál es la mentalidad? Es lo que estamos hablando aquí. La insistencia de minimizar las diferencias que hay entre hombre y mujer. We're not equal. Somos distintos. Gloria a Dios. That's not bad. No es malo. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues pastor lo dijo, hay que ser bueno. No, es bueno, escuche por favor, escuche, sé que no estamos tardando, pero just hang in there, que estamos terminando. Es bueno que hay diferencias fundamentales entre hombre y mujer, porque esas diferencias han sido designadas por Dios para complementarnos el uno al otro. Así que este pasaje nos está enseñando que las mujeres tienen que tener la cabeza cubierta todo el tiempo dentro o de la iglesia al orar. It's not teaching that. En el pasado hemos hablado acerca de la necesidad de distinguir entre, cuando leemos la Biblia, de una expresión cultural y lo que es una revelación teológica central. Y cuando hablamos de Primera de Corintios, de Timoteo, we went through that a lot, okay? Cuando Pablo dice, esto lo quiero decir, la diferencia entre una expresión cultural y una revelación teológica central. Estamos resumiendo. Así que este pasaje no está hablando, diciéndole a las hermanas que cuando usted entre tiene que ponerse su manto, su mantilla, como hacen en algunas iglesias o los musulmanes, yo no sé. You don't have to do that. It's not teaching that, okay? Y la razón por la cual te puedo decir eso es porque cuando estudiamos la Biblia tenemos que entender que muchas cosas son expresiones culturales y hay otras cosas que son revelaciones teológicas que son centrales. Y cuando Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, eso no es una expresión cultural.
Otra vez, cuando Pablo dice, cara seria, cuando Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, eso no es una expresión cultural. Cuando Pablo dice, el varón es la cabeza de la mujer, eso no es una expresión cultural. Cuando Pablo dice, y Dios es la cabeza de Cristo, eso no es una expresión cultural. Usted y yo sabemos que eso es una revelación teológica central porque nos lleva al principio de la creación y aún antes de la creación. Así que, amén, gloria a Dios. No es una cuestión de cultura. No, Pablo se ha esforzado para llevarnos al principio de la creación. Y si eso no es suficiente, considera la naturaleza divina. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que cuando los cristianos se reúnen, debe haber evidencia de una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa de la palabra de Dios, en particular en la relación esposo y esposa y mujer y hombre. Al mismo tiempo, debe existir un entendimiento de la reciprocidad, cómo se complementan los géneros, donde el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, son igualmente valiosos para Dios y singularmente útiles el uno al otro. Alabado sea Cristo. Si lo entendió, gloria a Dios. Si no, pues va a tener que escuchar la predicación. La última cosa en sus notas, otra característica, es un compromiso claro a la modestia física y un sentido profundo de humildad espiritual. ¿Por qué comprometerme a la modestia física, a ser físicamente modesto, right? O modesta, y un sentido profundo de humildad espiritual? ¿Por qué es eso? Porque esas dos cosas, la modestia física y un sentido profundo de humildad espiritual, provoca que la atención de las personas que estén en la reunión esté enfocada en el lugar que tiene que estar enfocada, que es en la gloria de Dios. Otra vez, no conocemos todos los detalles en cuanto a cómo era la vida en Corintio. Lo más probable es que la mujer no se cubriese la cabeza fuese tomado como una falta de modestia. Estoy especulando en este momento. Es una expresión cultural. El que la mujer se cubriese la cabeza era un símbolo de modestia. Eso era una expresión cultural. La mujer que se cubre la cabeza en ese contexto de Corintios 2000 años atrás es una mujer que viste modestamente. Una revelación teológica central, escuche por favor. Y es que la mujer que ora y que profetiza debe hacerlo en una manera que refleje un compromiso claro a la modestia física. Y física no estoy hablando del físico del cuerpo, estoy hablando de su modestia en su vestimenta, en lo que tiene puesto, cómo está adornada. Una aplicación para el día de hoy. La mujer en el presente no precisa preocuparse por cubrirse la cabeza. Pero si en alguna reunión de la iglesia estuviese usando ropa inmodesta, eso deshonraría a su esposo o algún hombre, hermano en la iglesia. Por último, cuando los seguidores de Cristo se reúnen, precisan hacerlo con un sentido profundo de humildad espiritual, porque no queremos atraer la atención hacia nosotros. Queremos que la atención esté enfocada de todos en Dios. En Corintio, lo que las mujeres estaban haciendo estaba provocando que la atención estuviese dirigida a ellas en vez de hacia Dios. Por eso que Pablo está escribiendo esto. Y tiene que ir detrás de toda esta argumentación para hacer un punto claro. Yo me siento bien contento de que, a pesar de que tantas familias están ausentes en el día de hoy por la cuestión del fin de semana largo y otros porque están recién nacidos, ¿verdad? O sea, hay una buena representación de nuestra iglesia y que hoy Dios nos ha bendecido con algunas personas que nos visitan. We're glad for that, right? Lo que he escuchado hoy es lo que voy a escuchar cualquier otro día que venga. No alguien hablando su propia opinión, sino
en la mejor forma posible tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios. Gritando, porque ese es mi temperamento, right? Cuando a veces tengo que gritar, pero haciéndolo con humildad. La meta de nuestra iglesia, comunidad cristiana en sus pasos, es la meta de 1 Corintios capítulo 14, 25. La meta que se describe. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, hay una meta, ¿verdad? ¿Sabe? Y la meta que aquí se da es que, como si usted lee, al final dice, lo oculto de su corazón, déjeme leerlo todo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, porque cuando están profetizando están hablando cosas que la gente entiende. No está hablando la locura de lengua a todo el mundo al mismo tiempo, que lo que provoca que la gente cuando llegue dice, eso es un montón de locos. De paso, esto dentro de un par de semanas, we're going to go there. Así que vamos a tener que entrarle a ese también ahí y bregar como haya que bregarle, right? ¿Sabes? You know? Pues dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, inconverso o indocto, por todos es convencido, porque están profetizando, están proclamando la verdad de Dios, right? Por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto porque está escuchando la palabra de Dios. ¡Gloria a Jesús! That's what it does. Right? Y así, postrado sobre el rostro, adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. That's our goal. Esa es la meta nuestra como iglesia. Right? Que cualquiera que venga a nuestras reuniones, sea el culto, el estudio bíblico, la escuela bíblica, el grupo pequeño, el grupo de oración, digan verdaderamente Dios está entre nosotros. Como sucede a menudo en el presente, en Corintios, había algunos creyentes que no estaban conformes, satisfechos con las normas de Dios. Y querían ajustar las normas de Dios. Mire para acá, que es importante. Querían ajustar las normas de Dios a su conveniencia. Pasaba en la iglesia de Corintios, pasa en el día de hoy también. La declaración de Pablo en el versículo 16 refleja la firmeza del siervo de Dios, Pablo. Y también refleja la firmeza que nosotros como iglesia también tenemos. Versículo 16 dice, con todo, si alguno quiere discutir, sepa, tenga claro, que ni nosotros, ni las iglesias de Dios, tenemos tal costumbre, right? La costumbre que Pablo ha descrito previamente en cuanto a la mujer profetizar sin estar cubierta, al hombre profetizar con el cubierto, al hombre dejarse el pelo largo, que no lo cubrimos en esas cuestiones. Pablo dice, nosotros no tenemos esas costumbres. Pablo dice, nosotros no tenemos esas costumbres, pero tenemos otras. Las reuniones nuestras, las costumbres nuestras es que nosotros tenemos una sumisión de buena gana a la autoridad amorosa. Nuestras costumbres son que todos nos sometemos a la palabra de Dios. Y que enseñamos que el hombre específicamente es sumiso al Señor y la mujer específicamente es sumisa al hombre. Porque lo hemos visto en la creación. Lo hemos visto en el orden de Dios en la creación, el diseño de Dios en la creación. Lo hemos visto en la naturaleza de la divinidad. Y Pablo dice, parte de nuestras costumbres es que cuando nos reunimos, lo hacemos entendiendo de una forma bíblica que hay una interdependencia entre nosotros, que aquí no hay superestrellas, que aquí no hay mejor o peor, o más importante o menos importante. Cuando se trata de hombre y mujer, porque el hombre y la mujer se complementan el uno al otro. Y el hombre y la mujer tienen el mismo valor.
Y el hombre y la mujer tienen roles singulares. Y por esa razón, esta es la costumbre de nosotros. Right? Si alguien quiere discutir, que discuta por allá, pero aquí no. That's what he's saying. Aquí nosotros, en vez de estar ignorando las diferencias, lo que hacemos es que las celebramos. Porque ese es el diseño de Dios. Para que podamos complementarnos el uno al otro y para que haya una interdependencia mutua. Alabado sea el nombre de Cristo. All right? So, eso hasta aquí, pero este no es todo el capítulo. El capítulo sigue dando instrucciones en cuanto a lo que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene vamos a tomar la cena del Señor. La comunión, right? ¿Sabes? Pues hay una forma correcta de hacerlo. Una forma que todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Pues he is commending them, diciéndole, yo me alegro de ustedes escuchan lo que yo le he dicho, lo que sea, pero cuando se trata de la cena del Señor, Él va a hacer todo lo contrario. Dice, pero te voy a decir una cosa, cuando se trata de la cena del Señor, ustedes lo que tienen es un soberano revolú. Y le explica por qué. Y luego explica cómo se debe hacer. Y como iglesia de Cristo, seguidores de Cristo, salvos por la gracia de Dios, Dios decidió, porque es bueno y fiel, poner sus ojos en poca cosa como nosotros. Poner sus ojos en trapos, ¿verdad?, sucios que están siendo transformados. Eso es lo que somos. That's what we see each other. ¿Sabe? Trapos sucios que están siendo transformados en este momento. Eso es. Dios es bueno y decidió coger esos trapos que están siendo sucios, transformados, convertirlos en lumbreras. ¡Gloria a Jesús! Gracias. Para que brillemos en medio de toda esta generación corrupta que hay, en medio de toda esta falsa enseñanza, en medio de todo este montón de gente que lo que hace es lucrándose económicamente, financieramente del Señor Jesucristo, haciendo negocios en el nombre del Señor Jesucristo. Corrompiendo la pureza del Evangelio. Pues Dios nos ha puesto en medio de toda esa cuestión. Con humildad, reconociendo quién es Dios, reconociendo de que si hay algo bueno en nosotros, es de parte de Dios. Si hay aquí alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y le ha proclamado como el Señor de su vida, el Salvador de su alma, ¿quiere hacerlo en el día de hoy? ¿Alguna persona que diga, pastor, yo hoy quiero entregar mi vida a Cristo? ¿Hay alguna persona? Si hay alguna persona, se pone de pie en este momento. Vamos a orar por usted. Alguna persona que quiera tomar esa decisión. Que no estamos en la de forzarle el brazo a nadie y tampoco estamos en la de poner una musiquita bien suavecita para manipularle las emociones a usted. Que si Dios está trabajando en el corazón suyo, está trabajando. Y usted le va a responder. That's what we believe. La decisión de la salvación es la decisión más importante del ser humano, con la cual no se debe jugar ni manipular. Así que entienda, por favor. Quizás hoy puede ser el día de su salvación. ¿Quiere usted entregarle su vida a Jesucristo? Decir, hoy me entrego a Cristo. De hoy en adelante mi vida no es mía, es de Cristo. ¿Alguna persona quiera tomar esa decisión hoy? Right. No hay problema. Nos vemos entonces, vamos a orar un momentito, el miércoles que viene. Y mi exhortación otra vez es que, pues, seamos honestos. Tomemos las cosas de Dios en serio. Amén. Dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Nos vamos a reunir al ladito de aquí con el pastor Marcel, los padres de los jóvenes, porque vamos a hablar de este asunto que es tan importante, como le mencioné ahorita, acerca de este viaje misionero, esta oportunidad que Dios nos ha abierto para el próximo año. Así que oramos y los padres de los jóvenes nos sentamos en el lado de aquí. Señor, gracias otra vez te damos en el nombre de Jesús por el privilegio que nos ha dado de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque si alguno de nosotros te pertenece a ti, es porque tú nos atraíste a Cristo, Señor. Eso tu palabra dice. Tú fuiste bueno, tú nos llamaste, tú nos has salvado, tú nos estás santificando, tú nos estás transformando. Y queremos, Señor, pues, darte gracias por eso. Te rogamos que, Padre, cuando vayamos de regreso a nuestros hogares, en el día de mañana y pasado mañana, en todo lugar, Señor, estemos conscientes de tu presencia, Señor. Y que tú estás siempre listo y dispuesto para escuchar el clamor de tus hijos. Y que vivamos a la altura
de nuestro nombre que tenemos ahora, cristianos, seguidores de Cristo. En el nombre de Jesús oramos con humildad y agradecimiento y fe. Amén. God is good all the time.